Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este acto público que organiza el colectivo Ecopasimista Solano y que va a tratar de un tema de candente actualidad como es la crisis hídrica y también el tema de Doñana. Para este acto contamos con dos amigos, con dos expertos, con dos catedráticos, que los tenemos más sobreexplotados que el acuífero de Doñana, porque lo utilizamos para todo, pero que a buen seguro pues, nos van a decir cosas de muchísimo interés y que nos van a hacer reflexionar sobre estas dos cuestiones, estas dos problemáticas que son muy simbólicas de los tiempos que estamos viviendo. A mi izquierda está Leandro del Moral, que es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, es presidente ¿no? de la Fundación Nueva Cultura del Agua, no, miembro. Lo he sido. Es presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, es un especialista en temas hídricos, ha dirigido investigaciones a nivel internacional, etc. Y por otro lado, a mi derecha, pues contamos también con otro catedrático de Zoología por la Universidad de Huelva, Pepe Prenda, meirenero, aquí Leandro medio meirenero. Co-paisano, Leandro también es medio meirenero, que vive en Sevilla y es de orígenes vascos, ¿no? Sí. Es de orígenes vascos. Pero en fin, dos amigos, dos personas de la casa que como he dicho anteriormente, utilizamos mucho. Pepe Prenda, además, por su vocación, por su afición, es un auténtico especialista en avifauna y en ictiología, ¿no? En todo el estudio de los peces. Por tanto, nos van a aportar datos de muchísimo interés sobre Doñana. El objetivo del formato que vamos a seguir hoy, el objetivo de esta charla, la metodología, ¿no? va a tener formato de una especie de entrevista, ¿no? Yo voy a ir charlando con ellos, les voy a ir planteando cuestiones y luego vamos a dar un espacio para que haya un coloquio y haya preguntas por vuestra parte también, ¿no? ¿El objetivo cuál es? Pues sensibilizaros sobre la problemática de la extinción de especies y sobre la problemática de un recurso tan escaso y tan fundamental como es el agua, porque sin agua no hay vida. Todo esto lo vamos a hacer tomando como referencia lo que está ocurriendo en un territorio tan simbólico, tan emblemático como es Doñana, pero a su vez vamos a establecer algunos paralelismos con lo que ocurre también en nuestro territorio, en nuestra comarca, que la conoce muy bien Pepe y también Leandro, y vamos a relacionarlo todo con el modelo de producción y de consumo en el que estamos inmersos, un modelo extractivista, depredador, que antepone el lucro, que antepone el negocio, que está enfocado a la maximización de la riqueza, a la concentración de la riqueza, a la maximización del beneficio y que no tiene en cuenta a las personas prácticamente, ¿no? Lo prioritario es el negocio y por tanto la vida está en segundo plano. Doñana es un reflejo de la lógica de este modelo que, bueno, yo creo que nos tiene tan hipnotizados que nos cuesta trabajo imaginar otros modelos sociales, porque estamos tan prendados por este, que como digo, se nos hace harto difícil, pero es posible, hombre, otro mundo es posible, otra lógica productiva y consumidora es posible, otra organización de la sociedad, del mundo, con más justicia social, más humana, más sostenible, posible. Así que yo por todo esto, pues os quiero decir, como decía Antonio Gramsci, que era un gran pensador, instruidos porque tenemos la necesidad de toda vuestra inteligencia, de toda vuestra formación para contrarrestar lo que se ha venido a llamar el negacionismo climático, el populismo hídrico, el retardismo. Para hacerle frente también a un ecosistema mediático que ha perdido la decencia y que desinforma más que informa, que está plagado de bulos y de fake, que demoniza al ecologismo, cuando los ecologistas tenemos muchísima más razón de la que a mí me gustaría que tuviéramos. Desgraciadamente tenemos mucha más razón de la que deberíamos. Y decía también Gramsci que nos tenemos que conmover
porque tenemos la necesidad de todo vuestro entusiasmo, si no queremos ser una especie fallida, y tenemos que organizarnos, por tanto hay que tringarse, por el agua hay que tringarse, hay que mojarse, porque tenemos necesidad de toda vuestra fuerza para hacer frente a los grandes poderes que impiden un mundo más justo y más humano, más ecológico, como planteaba anteriormente. Por cierto, y en relación a todas estas temáticas que estoy planteando, el día 14 hay una manifestación muy importante con el lema Salvemos Doñana. Parte a las 11 de la mañana de la Alameda y estamos todos convocados. Yo os pediría que hiciéramos un esfuerzo. Aquí desde el viso saldremos a las 10 de la mañana del Parque de la Constitución y vamos a intentar ir todos los que podamos, porque Doñana, como decía anteriormente, es un símbolo y hay mucho en juego con Doñana. Voy a tirar, y voy ya terminando, voy a tirar un poquito de una imprescindible memoria histórica ecologista, porque hace 25 años de la catástrofe ambiental más grande que había en España y que afectó muy especialmente a Doñana. Fue la rotura de la balsa de los lodos mineros de Alnarcoya, ¿vale? Cuya propietaria era la empresa, la multinacional sueca Boliden. Fue una catástrofe tremenda que ha sido un reflejo de lo que es un modelo de minería que no tiene en cuenta el medio ambiente y que ha ocasionado tal desastre que, bueno, ha convertido prácticamente todos los ríos de Huelva que estaban afectados por la minería en, bueno, la catástrofe de Doñana, todo lo que fue el Alnarcoya, pero lo que ha sido el modelo minero en Huelva, pues ha dañado gran parte de los ríos que están convertidos prácticamente en cloacas, que más que agua, que lo que llevan son metales pesados, sulfitos, lodos tóxicos, todo tipo de porquerías, ¿no? Un agua hipercontaminada, de la que luego seguramente nos va a hablar Leandro con muchísimo más detalles, porque está directamente relacionada con una de las soluciones que quieren darle al tema de los regadíos. Decíamos también hace 35 años, cuando surgió Solano, que con el agua había que mojarse, porque nosotros habíamos llegado a entender entonces que quien escupe la tierra se escupe a sí mismo. Eran los tiempos en los que empezamos a verle las orejas al lobo de la contaminación por excesos de nitrato, porque aquí en nuestra comarca, que era una comarca hipersaturada de granjas de cerdo, bueno, hay más de 400.000 cabezas de cerdo en la comarca, pues había contaminado, igual que otros muchos territorios, por los efectos de la cantidad de purines, de excrementos líquidos y sólidos que se le escupían a la tierra, ¿vale? Y eso era un ejemplo más de cómo las ganancias, el lucro, van a manos privadas, pero siempre se socializan las pérdidas. Y nosotros sufrimos esa socialización de las pérdidas en forma de una situación totalmente tercermundista, que teníamos que ir a recoger agua en cántaras y hacer colas tremendas porque las aguas de nuestros pozos estaban totalmente contaminadas y nos teníamos que abastecer de un agua de muy poca calidad, como eran las aguas superficiales del canal del Bajo Guadalquivir, que las depuraba de mala manera y nos llevaba un agua pues pésima, ¿no? Así estuvimos hasta el año 1997. Fue uno de los grandes avisos y que estuvo en el origen de este colectivo, ¿no? También fue una de las primeras batallas que planteamos, que con el agua había que mojarse. Ya volviendo a Doñana, y voy terminando, voy a situar brevemente con unos brochazos gordos lo que está pasando ahora mismo en Doñana, antes de darle la palabra a ellos. Y lo primero que os quiero decir es que los valores de Doñana dependen fundamentalmente del agua. Decía hace un ratito ahí Pepe en la entrevista que Doñana es fundamentalmente el agua, porque es un humedal, sin agua no sería nada, ¿no? Y precisamente esta es la piedra angular de la problemática que está habiendo actualmente en Doñana. El acuífero principal de Doñana, el acuífero 27, está sobreexplotado, ¿no? Se está quedando sin agua. Y ya entrando en lo que sería este formato de entrevista, lo primero que quiero preguntarle a Leandro es ese acuífero, qué capacidad hídrica tiene, cómo se podría conseguir un equilibrio hídrico entre lo que es la recarga y las extracciones de agua que se hacen, y qué estado que tiene, tanto cualitativo como cuantitativo, tiene el acuífero, nivel de contaminación, etc. Muy bien. Bueno, si quieres ponemos un gráfico para ir hablando e ir situando
el tema El micro. Voy a abrir un gráfico, bueno, aquí mismo creo, aquí, vale, aquí. Está en el inalámbrico. Por si se levanta, tú te vas a levantar. Ahí está. Puedes No, porque poner en el bueno, inalámbrico. puedo señalar con esto. Aquí se ve bien el puntero, ¿verdad? Se ve bien y es muy cómodo. Aquí veo que se ve, hay una imagen, no sé si se ve. Se puede cerrar un poquito la luz que le da a la pantalla, que se ve bien. Esta es una imagen clásica de este territorio del que vamos a hablar. Efectivamente estoy muy de acuerdo con que se enfoque como un punto de referencia, como un laboratorio en el que están pasando cosas que afectan al resto del territorio, con una intensidad a consecuencia de su especial significación, ¿no? Este es el territorio de Doñana, esta es una vista desde el oeste. Ahí está, este es Sanlúcar, lo que estoy señalando aquí en la punta es Sanlúcar, y aquí sería Matalascanes, por tanto, y esta es la carretera y aquí este sería el Rocío, la carretera del Rocío a Matalascanes. Por tanto, realmente el territorio del que más vamos a hablar en esta sesión está fuera de esta imagen, está más hacia Huelva, está más hacia Huelva, porque estos son el Avalario, que son las zonas forestales, la corona forestal de Doñana, y esto está más centrado en las marismas, las marismas de arcilla, por debajo de las cuales está el acuífero, y al ser arcilla, es un acuífero cautivo porque la arcilla es impermeable. Cuando hay una gran capa de arcilla es un terreno impermeable y el acuífero está por debajo. ¿Por dónde se recarga ese acuífero? Por las arenas que rodean esas grandes marismas. Puede acercarle más el micro. Más al de acuerdo. Bueno, pues estos son los acuíferos de la cuenca del Guadalquivir. A ver si lo pongo esto así. Aquí. Y este es el acuífero del que estamos hablando, el acuífero 27. Era el acuífero 27, porque ahora voy a pasar a comentar que se ha dividido en 5 masas. Y esto que estoy señalando aquí es el acuífero Sevilla-Carmona. O Carmona-Sevilla, que es donde está. ¿El 28? El 28. Lo ven ustedes en rojo. El cursor no. Ah, no va, no ha ido. Antes se veía, ¿no? No. Ah, que no se veía. No se veía. No se puede. ¿Te puedes poner de pie? Sí lo puedo. Utiliza eso. De acuerdo. Y le vale, de acuerdo. ¿Se escucha ahora? Perfectamente. Ahora Como usted y todo, no, ahí bueno. No te creas que es fácil, pero bueno. Ahí está. Antes siempre se ha considerado un acuífero, lo ven ustedes en verde, eso es el plan no el actual plan hidrológico que se acaba de aprobar, sino el anterior, porque cada 6 años, actualmente, con la legislación actual, cada 6 años se revisa la planificación hidrológica de la cuenca. Y actualmente ese acuífero, vamos a ver. Ahora se le recuerdo. Parece que puse ahí lo quiero. Vale, he perdido la imagen donde se veía la situación actual. No estaba diciendo que este era el acuífero 27 y que aquí estaba el nuestro. Sí, efectivamente. Bueno, pero ese acuífero 27 está actualmente dividido en 5 y no sé por qué se ha perdido la imagen, a veces se ocurren estas cosas y se ve que 3 de las secciones en las que se ha dividido aparecen reconocidas como el mal estado cuantitativo, que es como se denomina actualmente la situación de sobreexplotación, de que las extracciones que se hacen del acuífero o son superiores a lo que entra como término medio por infiltración anualmente, o aunque no sean superiores,
deterioran las fuentes, los manantiales, las aportaciones que el acuífero hace a las aguas, a la superficie, ya sean lagos, lagunas, marismas o ríos, arroyos. Hay una relación entre el acuífero y las aguas superficiales. Y siempre que se extrae agua de un acuífero, pues se disminuye lo que el acuífero de manera natural vierte, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo. Concretamente, si vamos a las cifras, concretamente las últimas cifras, las cifras oficiales, son que en las tres secciones que se consideran ya oficialmente sobreexplotadas, que se llaman Almonte, Marismas y Rocina, pues entre las tres entran 101 hectómetros cúbicos, que son 101 millones de metros cúbicos como término medio anual, y se extraen 91. De alguna, la que se llaman marismas, del Almonte Marismas, y hay otras dos más, ¿no? Del Almonte Marismas hay una sección a la que se le llama marismas actualmente, pues entran 23 y se extraen 28. En ese caso hay una extracción superior a la... Si me voy como punto de referencia a los datos oficiales del acuífero Sevilla-Carmona, aquí, que no solo son las calcarenitas, sino también las terrazas, aquí entran, se calcula la infiltración, la recarga del acuífero anualmente, no estos 5 últimos años, desde luego, sino una serie larga de 79 hectómetros cúbicos y se extraen 82. O sea que el Sevilla-Carmona tiene una situación de sobreexplotación ya, digamos, neta, ¿no? Neta, de baja. Esto no significa que baje uniformemente el nivel freático. Claro, hay una masa que está interconectada hidráulicamente, pero con desigualdades, ¿no? Y de esta manera, en el acuífero de Doñana, aunque en algunas zonas no haya una sobreexplotación en el sentido de una extracción superior a la recarga, sin embargo hay zonas en donde hay unas depresiones, unos conos de depresión que provocan desecación del entorno. Y eso es el principal problema, sobre todo porque afectan a zonas muy sensibles, de los ecosistemas, de la región, de la zona de Doñana, sobre todo a los ecotonos, que son las conexiones entre las diferentes partes, las arenas y las arcillas. Y es ahí donde se da una situación especialmente sensible, importante, de gran riqueza, y es ahí donde se producen los efectos de la depresión del acuífero con desecación de franjas que son vitales para los ecosistemas de Doñana. Bueno, podemos seguirlo comentando, pero un par de imágenes. Estas son las marismas, una de las marismas, un lucio en verano seco, en estado natural. Por debajo está el acuífero. El acuífero confinado que se ha recargado en las arenas. Entonces pues se produce estos ojos, ocasiones que emerge el agua. Claro, cuando el agua es un pequeño pozo artesiano, el agua está a presión abajo, comprimida por las arcillas y sube. Claro, estos ojos no es que tengan mucha importancia hídrica, ¿no? Porque la aportación a la marisma por estos ojos era muy pequeña. Estos ojos han desaparecido al reducirse el nivel freático, ya no emerge el agua. Pero lo que es más importante es esto. Esto es las arcillas y estas son las arenas. Y este es el ecotono. Es ahí donde el acuífero, en estado natural, fuentes manantiales, rezumaderos que mantenían húmedo y por tanto verde, con vegetación, toda la vera, se llaman los ecotonos, los contactos entre diferentes ecosistemas, arenas y arcillas. Y que el ecotono norte, el ecotono sur, es la vera, que es un espacio, una zona de Doñana especialmente sensible y especialmente afectada por la bajada del nivel freático.
Bueno, podemos seguir contando. Sí, Leandro, me ha aparecido, perdona, me ha aparecido la imagen que se me había perdido. Y es, ya vemos ahí, en lugar de todo verde, era en la versión anterior del plan del año 15, en esta versión, que se tenía que haber aprobado en el año 21, pero se acaba de aprobar ahora con cierto retraso, pero vamos, tampoco tiene tanta importancia dicho retraso, pues se ha dividido en 5 y ya vemos 3 en colores que significan deterioro cuantitativo e incluso cualitativo, una de ellas. Y las otras 2, que son las que están debajo del Parque Nacional, que, claro, los críticos a esta división opinan que se ha hecho precisamente para evitar poner todo en rojo, porque si se mantuviera la unidad tendría que estar todo en rojo, y al haberse dividido se puede poner en rojo unas partes, la periferia, y mantener en verde las zonas del acuífero que se sitúan directamente bajo el Parque Nacional. Que decía que había escuchado yo, no sé si quizá que a Juan Romero, que es uno de los miembros en el Consejo de Participación de Doñana por parte de Ecologista Nación, que en el año 91 el patronato de Doñana, que era una especie de consejo de participación, había dicho que para obtener un cierto equilibrio hídrico en el acuífero no se debían de extraer más de 50 hectómetros cúbicos al año, y que actualmente se están extrayendo para el regadío del orden de 105 hectómetros cúbicos, más del doble, y ahora se quiere incluso ampliar con la modificación del plan de la fresa, ¿no? Y has dicho tú también que hay conos de depresión en el acuífero, un cono de depresión donde pueden incluso cambiar los flujos del agua, ¿no? De manera que puede haber intrusión marina. Si hubiera intrusión marina, eso me imagino, Pepe, ¿no?, que tiene una afectación en la fauna tremenda. Aparte de que haya intrusión de agua marina, tenemos que tener en cuenta también que en un periodo de sequía como este hay más incidencia, hay menos agua y por tanto le entra más contaminación al acuífero, ¿no? Entonces tenemos dos riesgos: contaminación química y contaminación marina. ¿Qué impacto podría tener eso en la fauna? El primer impacto que tendría sería la agricultura. O sea, si hubiera una intrusión marina, se produciría una pérdida de calidad del agua para riego y eso sería terrible. Muchos de los suelos del entorno de Doñana que en el plan Al Monte Marisma se dedicaron a la agricultura han tenido que revertirse al Parque Nacional, a dejarlo para estrictamente conservación, porque son suelos salinos, salinizados, en los que los cultivos nunca han ido bien. Entonces, el problema de que se salinice, de que haya una intrusión marina, se salinice el acuífero, es terrible desde el punto de vista de la agricultura, y desde el punto de vista de la biodiversidad, pues significaría un cambio radical en el funcionamiento ecológico de Doñana. La marisma de Doñana es una marisma dulce, no es una marisma salada, es una marisma que es un terreno que se inunda por efecto del desbordamiento de los ríos. Esencialmente ahora mismo del río Mar, porque el río Guadalquivir se aísla de la marisma en un momento a través de la montaña del río y prácticamente la conectividad es baja ahora mismo. Si la marisma se transforma desde un espacio de agua dulce, como es en la actualidad, a un espacio salado o salinizado, otra cosa, que no es lo que es ahora. Bien, me gustaría también que una vez contextualizado lo que le está pasando al acuífero, que tú abordaras lo más sintéticamente posible cuáles han sido las causas de este estado de declive del acuífero, y que Pepe abordara también cuáles son las consecuencias que tiene este estado dramático del acuífero en la flora y en la fauna, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, por supuesto, que resaltes cuáles son los valores ambientales, naturales que tiene Doñana. ¿Cuáles son las causas y quiénes son los responsables de que esto esté ocurriendo en Doñana? Mira, perfilando un poquito más lo anterior, ha visto que yo he dicho, he dado la cifra oficial que está, he dado la cifra oficial que está en el plan actual. He traído la documentación muy interesante. De 91, tú has mencionado los 100 y pico, 105. Ahí, claro,
hay una discrepancia en relación con las superficies. ¿De qué superficie estamos hablando? La Confederación cuenta con las concesiones legales, que hay un control muy superior al que hay en ninguna parte. Ahora mismo, al declararse sobreexplotación, lo primero que hay que hacer es constituir una comunidad de usuarios. Y después de esa comunidad de usuarios, hacer un plan de ordenación de extracciones. ¿Por qué el acuífero Sevilla-Carmona, que está sobreexplotado en términos absolutos, se saca oficialmente 82 y entran 79? No se pone en marcha porque hay que hacer el mapa de usuarios. El mapa de usuarios. Porque es comunidad de usuarios. Y ese mapa de uso y esos usuarios elaboran un plan de ordenación que supone restricciones, reducciones, reparto de reducciones. Y eso es dificilísimo. Doñana se está haciendo y se ha sacado la lista, la han quitado, de una de las secciones, marismas, precisamente en la que está entrando la sal. Porque ahí, claro, luego veremos los datos, ahí hay 40 usuarios, porque son grandes explotaciones, y 5 usan el 90% del agua. Es un escándalo, es un escándalo. Ahí hay explotaciones de 2.000 hectáreas regando arroz con 10.000 metros cúbicos hectárea, 15 millones de metros cúbicos, lo que el Viso consumirá uno y pico. Impresionante, ¿no? Es un escándalo que hay que decir, porque ahí está en parte las soluciones, ahí está en parte las soluciones. Bien, entonces, por una parte, pese a el control muy superior al de cualquier otro acuífero, hay discrepancias, sobre todo entre 700, 1900 de ilegales, precisamente a la modificación de la ley de la corona forestal, del plan de la fresa, pues se trata de meter y todavía se discute cuántos, ¿no? Si 700 o 1900. Pero además de las superficies, lo que consume cada superficie. Que la Confederación aplica las dotaciones oficiales y los que conocen el terreno ponen en cuestión que lo que se esté usando realmente sean las dotaciones oficiales o más. Y si claro, multiplicas 100 por 5 serán 500, pero si en realidad son 6.000 y no 5.000, pues son 600. Y se produce también un cambio de cultivos de la fresa al arándano. Y el arándano consume más que la fresa, o sea que hay discrepancias en superficie y en dotaciones. Y con respecto a la salinización, precisamente se da en ese sector de los 5 en el que se ha dividido, en ese que ha conservado el nombre de marismas. Todo era Monte Marismas, una sección se llama Marismas. Es ahí que está Aznalcázar, Villamarrique de la Condesa, un poco de Hinojo, ese sector más nororiental de la zona. Y es donde están incluso arrozales. Atención, este año no se va a regar nada el arroz. Les han dado 40 hectómetros cúbicos, con 40 no hacen nada, porque están 400. Están 400. Y al no poder hacer nada con esos 40, los van a vender. Pero muy interesante, lo van a vender. Tienen derecho porque la ley permite esas transacciones. Y sin embargo, el arrozal que se riega con el acuífero de Doñana se va a regar. Ese nunca para de regarse. Igual que aquí, el acuífero se deteriorará, pero secarse no llega a secarse. A veces sí, ya en casos extremos, o salinizar. Pero los acuíferos, si son grandes, aguantan. Almería nunca deja de regarse. Se acabará de salinizar, de hecho hay sectores, pero no deja de regarse. Sin embargo, el valle inferior, Brenes, no se riega, o el Genil no se riega, o el Bajo Guadalquivir no se riega, pero con las aguas subterráneas, las denostadas aguas subterráneas, es que son poco fiables, hay que conectar con las aguas superficiales, se deteriora la calidad, como ha ocurrido aquí, cuando es lo más seguro, porque nunca se agota, porque tiene una resistencia mucho mayor, y es verdad que se deteriora. Decía el otro día, lo escuché en la radio, que para cultivar... Ay, perdón, lo que he hecho es quitarlo. Escuché el otro día en la radio que para cultivar 1 kilo de fresa, para obtener 1 kilo de fresa, hacían falta del orden de 15.000 litros de agua. Pues, a ver, seguramente, vamos a ver, eso es fácil. Bueno,
Vamos a ver, la dotación oficial ronda los 5.000 y pico, la gente que conoce cómo se está haciendo el cultivo, y eso que se hace eficientemente, no es que desperdicie, porque aquello cuesta mucho dinero y aquello va... Últimamente se está hablando de que es que hay que meter lo de Israel, es que las altas tecnologías de Israel... Sí, tecnología no falta. En España y en Andalucía y en algunos sectores punteran. El problema es que con la tecnología y la eficiencia es suficiente, porque desde luego tienes mayor rentabilidad, aplicas, le sacas más partido al metro cúbico o al litro o al metro cúbico, pero no sueltas metros cúbicos. Utilizas los que tenías con más efectividad, produces más, pero evaporas más y al final el sistema hidrológico, la cuenca se resiente más, por supuesto que con más riqueza, con más producción, con mejores condiciones de trabajo, evidentemente, con la automatización, etcétera, pero el agua se estresa más. Hay saturación. Que de eso de la tecnología y de la tecnolatría más bien, de esa nueva religión que hay en torno a que la tecnología lo va a solucionar todo, hablaremos todo, pero vamos a hablar un poquito a referir. Guárdate la palabra. Que lo digo porque hay como una nueva fe, una nueva religión con el tema de la tecnología, como si lo fuera a solucionar todo, y no somos conscientes de que esto no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de límite biofísico. Quería preguntarle ahora a Pepe, para alguien que no esté lucho en temas ambientales, ¿por qué es tan importante Doñana y cuáles son las consecuencias que está teniendo el modelo de agricultura que se está implementando en Doñana en base a los monocultivos y al abuso del regadío, ¿no? En una zona donde hay déficit de agua? Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué es tan importante las meninas? Este es un asunto, antes de venir he estado pensando sobre esa cuestión, ¿no? Y es un problema que yo tengo con... Yo imparto la asignatura que imparto, se llama Biología de la Conservación, y lo que trato es de justificar la necesidad de que se conserven los sistemas de la manera lo menos perturbada posible, lo menos intervenida posible por nuestra actividad y lo menos deteriorada, y que eso no redunde en pérdidas de organismos, de seres, de animales, de plantas. ¿Por qué hay que conservar? ¿Por qué es necesario conservar Doñana? ¿Qué importancia tiene Doñana? Si tú le preguntas a alguien del entorno de Doñana por esto y haces una pregunta media, seguramente no te gustaría mucho la respuesta que das. Y se percibe Doñana, o se está percibiendo de una manera en ese entorno como un problema, como un freno a la adquisición de recursos, a la ganancia de bienes materiales, al desarrollo económico. El día del famoso Consejo de Participación, en el que yo participo, representando a la Universidad Pública, el director de la Acción Biológica de Doñana, Eloy Revilla, hizo una intervención muy detallada del impacto que estaba teniendo el problema de la sobreexplotación del acuífero sobre la biodiversidad de Doñana. Fue muy detallado, fue muy a un nivel muy fino. Entonces cuando termino yo se lo digo, a mí ese enfoque no me parece interesante, porque al final se vuelve nuestra contra. No puedes hablar del sapo partero al conjunto de la sociedad, porque tú estás enfrentando al sapo partero con la producción de un recurso que le llaman el oro rojo. Allí la fresa y a las berries en general son tan rentables, dan tanto dinero, que utilizar el recurso de la conservación de una especie de anfibio, de un insecto, de una libélula, pues eso puede generar conflicto, y de hecho lo genera. Entonces, justificar Doñana como la necesidad de conservar Doñana por preservar una serie de elementos vivos que encuentran allí uno de sus últimos hábitats, o que encuentran un lugar en el que se desarrollan y proliferan bien, con normalidad, pues a lo mejor no es lo más acertado. Yo creo que Doñana hay que ir al fondo de la cuestión. Doñana es un símbolo, que se ha mencionado aquí la palabra muchas veces, que es lo que yo escribí en el periódico el otro día. Doñana es un símbolo. Doñana representa la existencia de un modelo de convivencia con el planeta en el que no nos los llevamos todos nosotros,
Hay dos modelos. Uno, nosotros nos lo llevamos todo a nuestra casa y nos lo comemos todos, además de manera muy desigual, que es otra cosa que también hay que tener en cuenta. Y el otro modelo es que somos capaces de coexistir con otros seres en este planeta de una manera razonable. Sí, nosotros democráticamente podemos decir en las urnas, podemos votar a un partido que haga la carretera costera, que amplíe los regadíos en la corona forestal en la zona norte, que haga lo que quiera la ciudadanía que los vota. Pero eso representa un modelo de funcionamiento ya no político, sino biológico, ecológico como especie, que nos está condenando irremediablemente a la desaparición y a la extinción. O sea, si nos comemos los recursos de esa manera vertiginosa y sin tener nada más en cuenta, al final esto colapsa. Entonces, esa es la importancia de Doñana, el valor simbólico que tiene, que seamos capaces de, en el siglo XXI, en un entorno con unas presiones antrópicas inmensas, con una población humana de 1 millón de habitantes viviendo en el entorno inmediato de ese espacio, que seamos capaces de conservarlo, de mantenerlo con unas propiedades más o menos parecidas a las que tenía hace bastante tiempo. Y eso significaría, pues apuntaría a la posibilidad de que, bueno, que sí, que somos capaces de no depredarlo todo y de comérnoslo todo en un instante. Y ese es el valor que tiene Doñana realmente. El demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de coexistir con otros organismos que no solo somos nada más nosotros, que es lo que hacemos ahora. Tenemos una mentalidad y eso el sistema económico lo interpreta fácilmente, lo hace y devora, ¿no? Tenemos una actitud ahora mismo devoradora, depredadora, todo. Lo de la tecnología es de risa, lo de la eficiencia es de risa. Recurrir a la eficiencia en el regadío, mejorar la eficiencia, hay una paradoja interesantísima que está estudiado, está publicado. Cuanto más eficiente es un sistema, más consumo genera. Las luces LED consumen mucho más que las bombillas tradicionales. Cuando una lámpara tiene desde 3 vatios y las lámparas antes eran de 60 vatios o de 100 vatios. Y, pues, ¿por qué? Porque como no consume nada, llenamos la casa de bombillas. Y va a pasar con el agua. El agua es lo mismo. Es que ahora el riego por goteo, es que el goteo no gasta nada. Lo que hago es que si yo antes tenía una dotación de X hectómetros cúbicos para riego, ahora me los bebo todo y necesito más, pero para poner más riego, para aumentar la superficie de regadío. O sea que la tecnología todo lo absorbe y se lo come el crecimiento, que es lo que nos guía y que es lo que manda, y crecimiento desigual. Porque vamos, si fuéramos a escote, todos más o menos repartidos entre todos, pues mira, a lo mejor podríamos plantearnos que la utilidad de eso, pero no es así, es muy desigual el crecimiento. Y además nos creemos que puede haber un crecimiento ilimitado en un planeta con claros límites, porque sin sostenibilidad del agua, sin biodiversidad, puede haber vida. O sea, la comunidad científica no está hablando de que puede haber una extinción, si seguimos a este ritmo, por el cambio climático, puede haber una extinción masiva de especies. Y esa extinción masiva de especies nos afecta directamente, o sea, ya desde un punto de vista de la supervivencia, desde un punto de vista utilitario. Pero es que aquí se fía todo a la tecnología, aquí lo fiamos toda la tecnología. Tenemos que parar. Vamos a resolverlo todo con la tecnología, y la tecnología depende de que existan recursos y depende de que exista una sociedad que está bien organizada y que funciona razonablemente. En el momento que colapsen las instituciones, que los sistemas fallen y que los recursos empiecen, el agua, es que Doñana es donde está aflorando por primera vez de una manera muy palpable, muy evidente, el problema del agua, los conflictos en los que nos vamos a ver inmersos en tiempo breve, porque es un recurso finito que nos lo bebemos masivamente. Y de la biodiversidad, ¿no? Porque quiero decir que toda especie que hay es prácticamente como una pieza de un sistema amplio, y en ese sentido son todas, yo creo que son todas necesarias. ¿Qué derecho tenemos nosotros a cargarnos en pocos años una especie que nos ha estado acompañando a lo largo de nuestra vida y que lleva miles de años evolucionando, que es una auténtica maravilla de la naturaleza? O sea, los seres vivos tienen un valor en sí mismos, pero es que aparte es que nos afecta a nuestra vida, nos
afecta a nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido yo quería que aterrizara un poquito en cuáles son las consecuencias que está teniendo directamente esto en Doñana, porque, bueno, en Doñana hay muchos endemismos, hay los llamados odonatos, las libélulas, hay una serie de endemismos que si se pierde esa herencia biológica que estoy diciendo yo, que ha durado miles de años, ¿no? Hay, en fin, quiero que hable un poco de eso, las aves, ¿no? La importancia de las aves, cómo está la reproducción de las aves actualmente. Dicen que han desaparecido estas lagunas, ¿no? Sí, la laguna ha estado en una situación... Los anfibios, un poco, ¿cómo está? Bueno, se está perdiendo todo. Ahora mismo hay una crisis de biodiversidad mayúscula en Doñana. Entre el problema de la sequía superpuesto al cambio climático, que no hemos dicho todavía lo del cambio climático, superpuesto al problema de la sobreexplotación del acuífero, pues la resultante es dramática, es muy dramática, y eso está repercutiendo en todo tipo de organismos. Aparte, no solo a perros flacos, todo se devuelve en pulga, es que además hay un problema de penetración de especies invasoras, hay un problema de presencia de contaminantes, algunos que se conocían y otros que se están descubriendo ahora. O sea, los valores de biodiversidad que atesora Doñana, que justifican la creación del Parque Nacional en el año 69 y la protección de este territorio, como se protege, que es una protección extraordinaria, son 100.000 hectáreas de espacio protegido, 50.000 de Parque Nacional, 50.000 de Parque Natural que lo envuelve, en unas condiciones, en principio, yo cuando voy a Doñana por primera vez en el año 1985, están las lagunas, el rosario de lagunas peninulares está entero, está virgen, hay robalos en la laguna, nosotros pescamos robalos en la laguna de Santa Olalla, hay anguila, la laguna dulce está guajaita, de algunos seres que han desaparecido completamente. Al principio, una de las primeras veces que me meto a la laguna, estoy metido en el agua y un picó en las piernas, un picó, y yo iba con un argentino y digo, esto yo no puedo más, yo un picó en las piernas, y dice, yo también. Nos salimos de la y estábamos cuajaditos de sanguijuelas, comían las sanguijuelas clavadas en las piernas y ese era el picó. La sanguijuela te inyecta un anestésico para que no te des cuenta mientras puedas sacarte la sangre. Y la sanguijuela es una especie que solo está presente en aguas de gran pureza, en aguas que no tienen contaminación de ningún tipo. Y la laguna dulce era una laguna que era abundantísima, eran abundantísimas las sanguijuelas, ni una sanguijuela ni por equivocación, vamos. Había muchísimos anfibios que han desaparecido, angulos, burodelos. Peces, hay ahora mismo muchos peces, todos invasores. Está lleno de gambusia, está lleno hay pez gato, hay pez sol. Que se pueden cargar o que sean endémicos. Ya no hay. Hay cangrejos rojos americanos, hay bla bla, pero especies nativas no quedan, acuáticas. Y Doñana ha servido también como lugar de invernada Claro. de aves del Ártico, de África, ¿no? Igual que los alcores sirven de sitio de paso. Hay dos dimensiones democráticas muy importantes en Doñana que no se están teniendo en cuenta aquí para nada. Una es el legado, Doñana como legado. ¿Qué derecho tenemos nosotros a fundirnos este espacio, a comérnoslo, a cargárnoslo y no dejarlo en herencia, al menos mínimamente, a las generaciones venideras? Porque los bichos para que valen, Que los bichos para que valen, que eso es muy importante. Y la segunda cuestión democrática es que nosotros nos estamos cargando un recurso que no es nuestro, que compartimos con otras sociedades del centro y del norte de Europa, porque aquí vienen miles, decenas de miles, cientos de miles de individuos de distintas especies, de aves fundamentalmente, que invernan aquí, pero que luego se reproducen en Holanda o en Alemania o en Finlandia, y que de pronto pues estamos impidiendo la invernada, estamos dificultando los retornos, estamos haciendo que esas especies empiecen a perderse, a entrar en proceso de extinción, que nosotros somos en gran parte responsables. Y que, o sea, nosotros ni tenemos derecho a consumir un recurso que tenemos la obligación de dejar a las próximas generaciones, ni tampoco podemos comernos un recurso que compartimos con otros ciudadanos europeos, con ciudadanos vecinos nuestros, con los que compartimos o debemos compartir muchos intereses y muchas cosas, ¿no? Leandro, bueno, y ante esto, ¿qué han hecho las administraciones? ¿Qué tipo de planes, si había algún tipo de planes de ordenación de esto, de intentar planificar un poco el tema de los regadíos, de poner orden, de hacer frente a las ilegalidades
potencialidades, no solo en cuanto a la explotación del agua, sino lo más brutal de todo esto es que se han sembrado fresas, arándanos, almendros en regadío en zonas de dominio público y en montes públicos, ¿no? Que es un patrimonio de todos y sin embargo ha sido usurpado, expoliado por unos cuantos y ahora vamos a pagar las consecuencias el conjunto de la población, ¿no? ¿Cuáles han sido esos planes? ¿Qué planes ha habido para intentar poner un poco de orden en Doñana? El territorio, las lagunas de las que hablaba, las lagunas interdunares, que estas han secado, porque estas están más sensibles, más dependientes del nivel freático y son las que... El territorio más planificado de España y gran parte pues, de Europa, y al mismo tiempo acosado. ¿Por qué se conservaba así? Pues era un territorio relativamente vacío, aunque con vida que se echa en falta. Ahora, una de las cosas que dicen los que más lo conocen, desde décadas familiares, estirpes de familia, es que Doñana está muerto, que no hay vida, que no estaban los guardas que había antes, las cacerías, toda la vida que tenía, ¿no? Está silenciosa. Queda uno, cuando cierra el parque, queda uno en el palacio donde van los gobernantes, en solo, y antes había familias enteras, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, era un desierto, parte de eso era un desierto. Y de repente pasa esto en los años 50-60, de todo, desde Matalascañas, declarado como de interés preferente, general, especial, de interés turístico especial, reforestaciones de eucaliptos, el arrozal por la marisma más oriental y el norte, el plan Almonte Marismas, que es el origen del problema de la extracción de aguas subterráneas, que no se extraía y de repente se descubre por la FAO, el brazo de la potenciación de la alimentación de la ONU. La FAO, el plan FAO, Guadalquivir, investigadores, hidrogeólogos, descubren el acuífero y se hace un gran plan para poner 40.000 o 50.000 hectáreas en regadío, o público oficial, y están ahí estas manchas que iban a cubrir, de los cuales se riega una cuarta parte, realmente, o un 20-30% de lo que se planteó regar. Las carreteras, la autopista, de los años 60, de los años 60 para acá. Antes de declararse parque natural. Al mismo tiempo que se desecan las marismas para el arrozal y para la parte norte, que se va a llegar hasta abajo, ya se están construyendo los muros, se pone en riesgo con extracción de aguas subterráneas, se declara de interés nacional en Matalascañas, se hacen las carreteras, lógicamente, se lanza la reforestación, se hacen los dragados del Guadalquivir para mejorar la accesibilidad al puerto de Sevilla, todo al mismo tiempo, y se declara parque nacional, lo cual es una contradicción enorme. Claro, esa contradicción resultó precisamente en la necesidad obvia de que había que coordinar aquello, porque la descoordinación era absoluta, y eso llevó a esa lista, a esta lista, creo que se ve, secuencia de grandes intervenciones. El Plan Director Territorial de Coordinación es el primer plan de ordenación del territorio de España, el PDTC de Doñana. Año 89. Año 89, PDTC de Doñana, el primer plan de ordenación del territorio, con la ley nacional que preveía esa figura de planificación territorial por encima de los ayuntamientos. Es un plan supramunicipal, como el POTAUS que tenemos ahora en la aglomeración urbana de Sevilla, que es el año 2009, pues este era con otro nombre, porque la legislación era diferente, en el año 89. A partir de ahí se vio que había que mejorar ese plan, porque ese plan preveía expansión turística. Bueno, pero ese plan ya hace una división entre lo que debe ser el terreno forestal y el terreno cultivable. Sí, lo hace, pero no hay capacidad, no hay voluntad de hacer frente a la presión social de expansión, y realmente un cabo voluntad política para eso. Claro, ahí está. Después, al dictamen, luego viene como ese PDTC, aunque ordenaba y controlaba sobre el papel, ¿no? Sobre el papel, la distribución de usos, el control de la expansión de regadío, preveía
preveía duplicar Matalascañas. Al llegar a Matalascañas, llegar por la carretera, Matalascañas, y a la derecha las dunas que van hasta Mazagón, ¿no? Pues ahí preveía, y aquello se dio cuenta, fue el primer Salvemos Doñana surgió de ahí. Bueno, también había surgido ya de la carretera, de parar la carretera, en fin, ahí. Entonces se hizo una comisión internacional de expertos, después que paró esa duplicación de Matalascañas. Como eso provocó un gran revuelo social dentro, sobre todo en el monte, que quemamos Doñana, claro, es que la gente además se cabreaba, porque el Doñana era suyo toda la vida, ahora les ponen cercas, ahora vienen los biólogos a decir que hay que hacer y no que hay que hacer. Es que esto es muy complicado, esto es muy complicado, esto es muy complicado, lo estamos viendo en cualquier lugar, la relación protección técnica, política, con expertos de fuera. Afortunadamente ahora el director del Parque Nacional es un tipo de Almonte, eso es fundamental, introducir, son cosas, total, que se dio el plan de desarrollo sostenible, 60.000 millones de pesetas en aquel momento, 60.000 millones para apaciguar a la gente, con obras, todos esos cosas. planes, cada uno de esos planes ha representado una entrada inmensa de dinero en la zona, inmensa. Plan de desarrollo sostenible. Luego vino el proyecto de regeneración hídrica en el año 98, está en la lista. Y luego vino una cosa muy importante, el segundo plan de ordenación del territorio. El segundo plan de ordenación del territorio, ya con la ley vigente en aquel momento de ordenación del territorio, que es el plan de ordenación del territorio ámbito de Doñana, el POTAP, del año 2004, y que sustituyó al PDTC, ese del 98. Bueno, pues ese plan fue el que hizo la radiografía de la situación del regadío, que la tenemos aquí, de qué regadío había, y se hizo una especie de ley de punto final. Las manchas azulitas. ¿Vale? Este es el regadío. Ley de punto final. Una ley de punto final. Para no permitir más cultivos de regadío ilegales y más ocupaciones ilegales de territorio público. Efectivamente. Y mandó hacer un plan sectorial de regadío, de ordenación de ese regadío que se había radiografiado. 9.000 hectáreas aproximadamente, 9.000 hectáreas. Ese era el límite. Y ese límite. Una vez no se le llamó nunca de punto final porque eso suena muy mal, ¿no? Pero vino a ser eso, ¿no? Hasta que hemos llegado, pero el problema es que se ha disparado otras 1.900 hectáreas más, ¿no? Entonces, ese plan de ordenación del territorio recomendaba hacer un plan de ordenación de cultivos, la corona forestal, el plan de la fresa, que 10 años después se hizo, en el año 14, y por consenso se aprobó. Entonces la proposición de ley actual es para modificar ese plan aprobado en el año 14 y ampliar, aquí tenemos otro gráfico de la gente que más trabaja sobre el terreno en estas cosas, que son WWF, que pone en rojo todo lo que ha crecido respecto del plano del 2004, que es el que se llevó con ajustes, con detalles, con discusiones, con alegaciones, un proceso larguísimo, se aprobó en el 2014 y esto es lo que se quiere incrementar. Yo participé en el plan de la fresa y participé en todas esas negociaciones. Ese plan no lo quería nadie. Los ecologistas eran los primeros que no lo querían. Y los ecologistas fueron los únicos coherentes. Y ahora son los que lo quieren. Fueron los únicos que votaron en contra. Porque hay que defender. Y yo, por ejemplo, como representante de la universidad pública, me abstuve. Porque ya parecía muchas hectáreas de regadío. No, además, ya, por un lado, los que querían regar, que eran fundamentalmente los partidos políticos y las asociaciones de regantes, que eran los que querían promover el regadío, les parecía poco, pero bueno, ahí se generaron tensiones, como en cualquier negociación, y se llega a un consenso. Y se aprueba, y punto. Y ya eso, en principio, generaba una cartografía, un mapa, que ese sí que sería ya una situación de punto final. Reparto. Y en el que pues había había situaciones en las que claramente había que cortar y que no se podía permitir que se mantuviera el regadío en esa zona, y había otras zonas en las que se permitía, se legalizaba y todos contentos al final, o medio contentos. Pues eso incluye además, legalizar esa superficie, pero reordenarla
abrir corredores, Sí, en fin, y la gente reconocida se la recolocaba en otra parte, la gente reconocida se la separaba de los cauces territorialmente es un para que hicieran trabajo menos daño, sus explotaciones. no, territorialmente es un trabajo extraordinario y ahí se hacen pero tampoco se desarrolló. Había previsto que se existiera una oficina del plan y no se puso en marcha la oficina. No se puso en marcha la oficina, no se abrieron los corredores que permeabilizaban el territorio, al final hubo muchas cosas que no se hicieron, pero la distribución de la superficie regable, que era una cosa esencial, y de las superficies forestales, eso se consigue. Y eso lo votan todos los partidos, todo. El gobierno central que estaba gobernado por el Partido Popular en aquel momento, en el año 14. Entonces, a partir de ahí llegamos a esta situación, porque ha seguido habiendo ilegalidades, ha aumentado el riego ilegal, ha aumentado la usurpación de terreno público, ha aumentado los plásticos, ha aumentado los pinchazos, y ahora, de una manera totalmente coyuntural, los que antes habían votado un plan que resolvía el problema y que más o menos dejaba contento, o medio contento a todo el mundo, tanto a la conservación como al mundo de la agricultura, pues ahora, de una manera totalmente torticera. Bueno, yo creo que de una manera coyuntural, aprovechando que vamos a aprovechar esto, que nos va a dar unos cuantos de votos, nos va a dar unos cuantos de pueblo que dicen, y la diputación de votos. Y vamos que nos vamos. Torticera es trilero, porque nosotros no estamos ampliando el regadío, el agua no tenemos autorización nosotros de darlo, es la Confederación Hidrográfica la que tiene. Nosotros, desde nuestras competencias, Junta de Andalucía, ordenación del territorio, reconocemos el carácter cultivable de esos terrenos, y ya el agua se la darán o no las autoridades competentes. Pero es que esos terrenos se están regando. Es que esos terrenos no solo se están cultivando, sino que se están regando. La diferencia con nosotros es que, aparte de utilizar ilegalmente el agua, utilizan ilegalmente el propio terreno, porque han deforestado o porque eran terrenos que no tenían aptitud agraria, agrícola, de forma que tienen dos ilegalidades. Entonces, esta ley viene a quitarles una ilegalidad, con lo cual, lógicamente, facilita y quita las sanciones, y ya no caben las sanciones. Es una amnistía. Es una amnistía, y aquí parece que lo que había sido un denominador común en todo este tiempo, con los distintos planes que se han hecho, que ha sido la omisión del deber por parte de la administración, la falta de control y una inacción tremenda. Es decir, se ha ido permitiendo ilegalidades de cualquier color. Exactamente, porque las distintas administraciones. También hacia la vista gorda, y de hecho, probablemente igual, vamos, o sea, con un planteamiento muy localista, muy favorable a la presión local y muy sensible a la presión local, pero igual, Vamos a poner un ejemplo para hacer un poquito de paralelismo, aunque no es comparable con lo que ha ocurrido en los Alcores. Por ejemplo, los cauces de los arroyos, los márgenes de los arroyos son espacios de dominio público. Aquí ha habido una omisión del deber, de la falta de guardería, de vigilancia. Se ha dejado que todo el mundo ocupe los cauces de los arroyos, los márgenes, toda la zona de dominio público hidráulico, y es que prácticamente en La Vega nos hemos quedado sin ningún bosquete de ribera, cuando un río sin bosque de ribera pues no cumple la función que debiera de cumplir, ¿no? Una función ecológica fundamental. Ese es un ejemplo. Yo quería preguntaros también sobre... La Junta, en cambio, dice que la Junta está justificando esta amnistía que va a hacer para permitir que los que han venido cometiendo ilegalidades, lo cual es un agravio comparativo con los que eran legales, con los que tenían tierras de regadío, pero que eran legales, que estaban dentro de ese reparto, ¿no? Es un agravio comparativo, pero además es que estamos generando falsas expectativas, en el sentido de que, bueno, Quillo, pues sigue tú pinchando, sigue abriendo pozos, hay más de 1000 pozos ilegales, más de 1000 pozos ilegales. Cuesta un trabajo tremendo, porque la administración dice que no tiene medios, y además porque el procedimiento es muy lento, porque las multas son muy pequeñas, en fin, todo eso habría que modificar. Cuesta mucho trabajo cerrar un pozo ilegal, aunque se cierre. Entonces, yo lo que quería plantearos es que la Junta de Andalucía está diciendo, ojo, digo, este es el relato de Juanma Moreno y compañía, ¿no? Dice, bueno, nosotros aquí había un desbarajuste, había una falta de planificación, y nosotros venimos a poner orden aquí, ¿eh? Con nuestra proposición de ley vamos a poner orden. Y además
Además, no se va a coger agua del acuífero. Agua del acuífero no se va a coger, porque el agua va a venir de los ríos, a través de un trasvase que aprobó en el año 2018 el gobierno central, que estaba en el Parlamento, ¿vale? Que lo aprobó, una propuesta de la Junta de Andalucía, pero que lo aprueba, iba a decir Zapatero, Sánchez. Bueno, vale. Entonces ellos agarran ahí para decir eso. Es decir, no, vamos a acabar con el problema, va a ser este el punto y final, y por tanto esa es la legitimidad de nuestra ley, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque ellos dicen, bueno, el trasvase sería una solución. Es que agua de la presa de Alcolea. El agua viene por el túnel, el agua que pasa por el túnel San Silvestre trae agua de Alcolea. Que eso no es agua, son veneno. Una disolución de la tabla periódica. Y es así. Bueno, aquí hemos estado efectivamente ahí hay no es una decisión del gobierno, es una ley. Hubo una proposición no de ley del Parlamento de Andalucía, yo participé en las audiciones que hay para una proposición no de ley del Parlamento de Andalucía, porque no tiene competencia sobre ese tema, porque ese tema es un trasvase entre cuencas. Este es el gráfico del Tinto 10 Piedras al Guadalquivir, y ese trasvase entre cuencas es competencia del gobierno central, del Estado. Entonces, pero sí, el Parlamento de Andalucía aprobó con la mayoría grandísima elevar al Parlamento Nacional la proposición de ley que allí se recibió y se aprobó ya como una ley estatal de trasvase. Si los trasvases son menos de 5, entonces hemos hablado de 40, de 80, y los trasvases son menos de 5, se pueden hacer por un decreto, y de hecho ya hay un trasvase de menos de 5, pero ya si supera el 5 y este es de 20, tiene que ser una ley, pero la ley está, y la ley la aprobó todo el mundo, todo el mundo menos todo el mundo, quiero decir, el bloque más. Por tanto se le está vendiendo a la gente humo. Bien, entonces la ley está aprobada. Vale, los de Huelva apoyan a este trasvase hasta que lo dejen de apoyar, claro. Hasta que lo dejen de apoyar. Como bien ha dicho Pepe, todo ese trasvase depende de la presa de Alcolea que regula el río Diel, que está a 1/3 aproximadamente de su construcción y que está parada por problemas técnicos de descubrimiento, después de haber sido ejecutada en 1/3, de que las aguas no serían aptas para los usos a los que se destinan, por problemas de contaminación química, grave contaminación química. Entonces, está paralizada la presa, pero los partidarios, tanto de Huelva como del Guadalquivir, tanto del Doñana como de Huelva, la Federación de Comunidades de Regantes de Huelva, presididas por el señor Millán, son partidarios de esa presa y son partidarios de llevar ese agua, hay solidaridad. Pero al mismo tiempo son partidarios, como aparece en este gráfico, que es las cifras del plan hidrológico Tinto 10 Piedras, de aumentar hasta de 40 a 87.000 hectáreas en la propia Huelva. O sea que necesitan ese agua no solo para mandarle a Doñana, sino para los propios regadíos que duplican. Ese agua, aparte de la presa de Alcolea parada y que tiene unas perspectivas muy inciertas, por no decir de segura fracaso, de no finalización, se basan en la obtención de agua del Guadiana, del tramo internacional del Guadiana, el Chanza, el envase de Andévalo, del Chanza y de bombeo del propio Guadiana, el Bocachanza se llama, a través de un acuerdo informal con Portugal que deja hacer por un acuerdo para la sequía de Huelva, etc. Pero bueno, están sacando el doble, el triple de lo que ese acuerdo informal. En fin, tienen una problemática enorme para hacer frente a sus propias expectativas de crecimiento, mucho más para que sobre agua a llevarlo. Eso es por lo que los legales, que son más que nada los de Almonte, los del pueblo de Almonte, son los que han protestado por la ley, porque dice, si con las dificultades de que nos llegue ese agua, encima se legalizan estos 1.900 más
Pues la cosa la tenemos más negra para que acabe llegando ese agua, porque ellos saben que ese agua la van a, no solamente los ilegales, los legales la van a necesitar, porque según se va deteriorando el acuífero, pues se dan cuenta de que van a tener que aflojar la extracción. Entre otras cosas porque se les está estropeando, porque la profundidad empieza a hacer ya mella en sus posibilidades de extracción, etc. Es que, según tengo yo entendido, el agua de ese trasvase, del trasvase de la presa de Alcolea, ese agua no está prevista para los ilegales que se van a amnistiar ahora, sino que ya estaba destinada, repartida para los legales, con 20 hectómetros cúbicos. Entonces, a los ilegales que se les va a legalizar, se le está diciendo que van a tener agua, pero no van a tener agua. O sea, no va a tener agua nadie, por tanto, menos, claro, los ilegales. Claro, por tanto, nosotros siempre hemos dicho que sin ecología, sin uso sostenible del agua, no hay economía. Pues lo que estamos viendo aquí es que si no hay caudal ecológico, tampoco va a haber caudales económicos. Esto es pan para hoy, hambre para mañana, en la medida en la que nos podemos quedar, si seguimos explotando y extralimitándonos con el agua, nos podemos quedar sin Doñana, sin agua, sin agricultura, sin fresa y sin turismo, sin fresa, sin turismo. Bueno, la fresa, la mayoría se van para afuera, porque aquí la fresa cada vez cuesta más cara, porque esto es otra cosa. La gente que plantea utilizar, aunque sea mínimamente, agua de la cuenca de Odiero, como se está planteando, eso es un suicidio desde el punto de vista comercial. ¿Qué nos vamos a comer? Es que cuando los mercados europeos conozcan cuál es el origen de esas aguas que eventualmente se puedan utilizar para riego, es que eso no lo va a comprar nadie, pero si es hoy, y salen los periódicos en la prensa alemana que una gran superficie de esta distribuidora que las fresas que están trayendo no son ecológicas o tienen problemas o ha salido ahora el asunto del agua y cae en las ventas radicalmente de un día para otro. Y es una cuestión que no afecta a la salud, cuando más tú tengas una duda respecto a la calidad del producto porque está regado con un agua que es veneno. Dicen que hay un aspecto que no me gustaría que se escapara y ya dejo yo de preguntar y pasamos para que la gente tenemos ahora casi media hora para preguntar. Un aspecto que me parece fundamental porque en esto ahora está muy de moda el negacionismo climático, el animalista, el negacionismo animalista que plantea que la ecología es un rollazo, ¿vale? Eso es. Entonces, es un estorbo para el desarrollo de la economía, ¿no? Y en ese sentido plantean que, oye, que agua hay, que hay excedentes de agua en nuestras cuencas, que la solución pasaría por retener ese agua, por traerla, por hacer un plan hidrológico como en su día se planteó, que planteaba hacer más pantanos, más trasvases, más encauzamientos de agua, ¿vale? Y no que ahora lo que se están haciendo es destruyendo pantanos y desembarazando. ¿Qué hay de verdad en eso, en ese relato? ¿Y qué pensáis ustedes de ese planteamiento? Mira, lo último es un bulo tremendo, pero atención, se ha extendido como la pólvora y está teniendo mucha audiencia y reconocimiento, aceptación, credibilidad en el tema del derribo de las presas. Hay que diferenciar lo que es un pantano, como decíamos tradicionalmente, un embalse de una presa, de una azuz, como los de Alcalá de Guadaira, de una azuz, que ojalá a nadie se le ocurre tirarlos. Atención, que se hacen bárbaros, que a nadie se le ocurre tirarlos. Azudes. Se están tirando azudes. Y se está explicando mal, se está explicando mal. Azudes que no regulan, como los de Alcalá, pueden ser más grandes también. Azudes de derivación, azudes o pequeños saltos hidroeléctricos ya en desuso, o derivación a artefactos que han desaparecido o más modernos que los de Alcalá, pero que en cualquier caso están en desuso y que son fragmentaciones muy importantes de los ríos que alteran mucho, entre otros, regulación, diques laterales, etcétera, deforestación de las márgenes, como se decía antes, alteran mucho la dinámica fluvial. Y una medida para restaurar el buen estado de los ríos es que tengan agua, la adecuada a su régimen, etcétera, y que tengan continuidad longitudinal. Y ese es el objetivo, de tirar los azudes, las presas en desuso, que además hay que mantener, hay que conservar, porque son un riesgo y
y han pasado ya, al no estar operativas, pues los usuarios las han abandonado. Y que hay una legislación europea que te obliga. Sí, bueno, a mí me gusta mucho decir que hay una legislación europea, porque la gente se cabrea con Europa, con razón, y viene Europa a castigarnos. En fin, es cierto también, y como Europa da dinero, pues pone multas, ¿no? Claro. Pero en fin, bien es verdad que está lo de Valdecaballeros, que ahí es una empresa más grande, en desuso, porque como era para refrigerar la central atómica, que se suspendió su construcción hace 20 años, lleva 20 años parada. Y eso es una gran infraestructura, mayor que las que estoy diciendo, pero con la misma utilidad industrial y en desuso. Lo que ocurre que es más grande, más aparente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la gente muchas veces, como si llegaran aquí, oiga, que hay que restaurar la continuidad longitudinal del Guadaira, que hay que quitar estos azudes. La gente diría, ¿cómo? ¿Qué dice usted? Usted está loco. Pues desde un punto de vista técnico, ecológico... Están quitando azudes, ¿Eh? Están quitando en el Guadaira. ¿Perdón? Sí, sí. ¿Quitar los azudes? Sí. Ah, bueno, él está de acuerdo con quitar los azudes. No, que están quitando azudes. Ah, que están quitando azudes, como los históricos del Los campo. históricos. Y yo, vamos, en una de las contribuciones mías, la gente de Alcalá, la gente de Guadaira, hicimos alegaciones en contra de que se quitaran los azudes. Lógicamente. Eso porque son azudes históricos. Que además forman parte del patrimonio. Lógicamente. Por tanto, este tema, de hecho, el gobierno da marcha atrás hoy o ayer con lo de Valdecaballeros. Esto hay que explicarlo mucho más. O sea, puede haber una tecnocracia. Ya lo decía lo del caballero de los almonteños, que llegan los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente a decir cómo hay que hacer las cosas. Hay que atender a lo que la gente quiere, dice, siente. Y entonces ahí hay un problema de conflictos entre los servicios culturales de los ecosistemas, los servicios ecológicos culturales y los servicios de provisión, que son los productivos, y los servicios de regulación, que son los ecológicos que tienen los ecosistemas. Y hay un conflicto que hay que atender, no solamente informar, explicar, negociar, como tú estás, fíjate, no lo sabía, y es un buen ejemplo, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con derribar presas que regulan, que producen, que generan... Pero al final nada que ver. El mensaje ese de que el agua se tira al mar es un mensaje terrible que forma parte de esta dinámica de que ¿cómo que vamos a dejar nosotros un recurso para quién? ¿Para que haya pescaditos? ¿Para que haya pececitos en el río? ¿Eso para qué sirve? El agua es para mí, para yo regar, para yo ganar dinero y punto, y lo demás no sirve para nada. Pero se nos olvida que los ríos aportan nutrientes a los mares, y que en los mares hay pesquería, y que las pesquerías están colapsadas, y que en el Golfo de Cádiz no hay peces, porque el Guadalquivir ha dejado de introducir los nutrientes, lo que mete es barro, y porque ya no tiene caudales, y así vamos deteriorándolo todo, o sea, vamos transformándolo. Como técnicamente seguimos yendo al mercado, lo mismo que abrimos el grifo y sale agua, vamos a la tienda y hay pescado, y compramos pescado. Pues mientras veamos el pescado allí, no pensamos que realmente cada día es más difícil, es más costoso conseguir pescado. Y que los sedimentos que llevan los ríos contribuyen a la regeneración de las playas. No, es que son esenciales. Que hay turismo, Estamos teniendo un problema de playa, en Huelva bastante grave. Yo, que vivo en mi casa, está en un sitio que está muy afectado por esto, y allí habla de la presa de Anqueva y de la retención de sedimentos en una presa gigantesca que hay en Portugal, en Guadiana, ni nadie habla de la falta de aportes que están haciendo los ríos al mar. O sea, es que al final lo simplificamos todo y lo llevamos a la estupidez esa, a la tontería de que el agua se está tirando al mar. El agua no se tira, el agua cumple una función. Y además, también tiene el valor simbólico que tiene Doñana. O sea, podemos llevárnoslas todas y dejarlo todo seco. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que haber aguas superficiales? ¡Qué tontería! Y con respecto a nuestras bases, la base y hacer pantalla. Los trasvases requieren regular. Y cuando se quería llevar el trasvase del Ebro, pues claro, primero hay que regular el Ebro, porque cuando venía una avenida y llevaba el Ebro 10.000 metros cúbicos segundo, se está perdiendo, pero eso son 2 o 3 días. El canal lleva 100 metros cúbicos todo el año, hay que regularlo. Se les podía responder cuando llega una gota fría y se inunda Murcia, joder, aprovechen eso, sangrante, ¿no? El problema es que hay que regular, y para regular hay que embalsar, y para embalsar hay que tener valles que están ya ocupados.
En el caso del Guadalquivir, hasta los más pro infraestructura reconocen que no hay sitio ya. En el Guadalquivir ahora mismo se plantea recrecer una presa, la presa precisamente de Arnalcollas, la de la mina, recrecerla para mandar agua, recrecer, no hay otra cosa. Porque no hay sitio ya, no hay viabilidad. Ya los espacios apropiados están ocupados. Aparte que no hay caudal, aparte de que las tierras existentes están vacías. Se han hecho en los últimos 10 años de la última sequía, 91-95, ha habido grandes presas, Breña 2, que es enorme, Melonares, que es una presa muy importante, muy grande, con un enorme coste, inundación, espacio natural, y que ahí está, y que bueno, eso es un debate propio, es un debate, pero que por cierto, la situación, no de este pueblo, porque este pueblo está conectado con el Huesna, como todos sabemos, ¿no? Pero de Mairena para allá, y el Huesna tiene todavía caudal, tiene a 2 años, tiene reservas para 2 años, porque está está bien equipado, ¿no?, el sistema. Pero el de Masesa y Aljarafesa tienen agua todavía para 2 años, sí, tienen melonares, pero lo que tienen es la mitad del consumo que tenían en el 91. Eso es lo que hay que decir, porque esa es la salvación. Consumir menos, vivir igual, más gente o mejor, porque la gente en términos generales, aunque hay pobreza y problemas, vive mejor que en el año 91, en términos de grifería, de servicios en las casas, etc. Equipamientos domésticos, etc. Y hay menos consumo. Sevilla, no conozco los consumos del Huesna, pero conozco muy bien los consumos del sistema Aljarafesa y Masesa. He dicho la mitad, rectifico, 45% menos. 45% menos. El año 91, porque ya el año 92 bajó un poquito, porque empezaron las restricciones, de 172 millones de metros cúbicos al año. En el año 91, actualmente 96. De 172 a 96, con 200.000 personas más. Eso significa de 180 a 190 litros persona día a 105 litros persona día. Aparte de todo el mundo igual o más, entonces, evidentemente. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas. Por buen comportamiento y buen hacer por parte de todo el mundo, desde la empresa hasta los vecinos, desde luego. Sí, bueno, las campañas han contribuido a que el consumo de agua per cápita haya disminuido. El problema es que el consumo de agua de la agricultura se ha incrementado. Hoy hay, 30 años después, hay un 20% de menos disponibilidad hídrica, de menos recursos de agua, pero hay un 20% más de regadío y se sigue aumentando. No nos adaptamos al cambio climático ni al problema de la desertificación que podemos tener en el Estado español. Yo quería decir con respecto a las presas una cosa muy importante. En España hay presas más que suficientes. No son necesarias más presas, ¿no? Y incluso, como decía Leandro, hay muchas presas que están inutilizadas, Pero, ¿por qué hay esta mitología de que hay que hacer más pantanos, más embalses? Porque hay un interés detrás del lobby del ladrillo tremendo, muy importante. Tienen muchas conexiones con los grandes medios de comunicación y presionan para crear esa creencia. El hacer una presa en sí, la obra en sí, es lo que realmente busca, más que el agua. De agua no va a haber, y con el cambio climático va a haber cada vez menos agua. Si no hay agua que retener, ese es el principal problema, ¿no? Yo me recuerdo lo de las presas como lo de la construcción de los aeropuertos sin aviones, o la de los AVE sin pasajeros, que hacían estaciones de AVE, pero luego no había pasajeros para coger agua, o aeropuertos, pero no había aviones que fueran. Un poco lo mismo, es el boom del ladrillo y es querer tropezar otra vez por encima de la En el caso de Melonares ya es una paradoja curiosísima en ese sentido. Melonares es una gran obra, un envase grandísimo, que lleva una serie de medidas compensatorias con unos costes elevadísimos, y las dos medidas más relevantes que lleva Melonares son la construcción de 2 presas más. Se hacen 2 presas más, y la justificación de las presas era crear láminas de agua estable. Fijar, o sea, es que el negocio es bastante redondo, ¿no? No solo regula y haces una gran obra, una obra faraónica, sino que además le metes una serie de elementos
con un coste altísimo, en teoría, para compensar el impacto que estás causando con esa gran obra, que al final es todo dinero. Despilfarro de dinero público para que se hagan de oro unos pocos empresarios. Pasamos ya a la parte del coloquio. Quien esté interesado en preguntar, pues que levante la mano y... Esto no estaba encendido. ¿Está encendido? No, está encendido ahora, ¿no? Vale. Y eso por orden. Allí, pasando el micro. Bueno, yo tengo muchas cosas que preguntar, pero para ser breve. Hay algo que habéis dicho que cuando estábamos hablando del acuífero de aquí de Carmona, hay una cosa que no tiene sentido. Si el acuífero ya está sobrecargado, ¿cómo le das permiso a una empresa para que monte un olivar intensivo que tiene un consumo enorme de agua? Eso no tiene sentido ninguno. Otra de las cosas que habéis hablado es, por ejemplo, en el tema de la presa de Valdecaballero. Hoy precisamente he leído una información que es curioso que esta noticia y el revuelo que se forma surge a raíz de que el Estado le pide a Iberdrola y a Endesa, que son los propietarios de la presa, que la devuelvan y tienen que pagar 10 millones de euros o no sé. Y a raíz de eso comienzan a ver estos malestar entre la gente, cuando Valdecaballero ya tiene una presa que le garantiza el consumo de agua. O sea, es una forma de acción de los medios sobre el tema de que cala la gente, eso cala la gente. Después, otra de las cosas que no tiene sentido es que en Extremadura, que está el presidente muy entusiasmado por defender la presa de Valdecaballero, quiere construir un campo de golf que consumiría al día lo que no consume el 75% de las poblaciones de Extremadura en agua. Entonces, estas situaciones no tienen sentido ninguno. Es lo que yo pienso. Y ya no quería decir más nada, ¿no? Sí, bueno, quería decir muchas cosas, pero ya tengo que... Bueno. Sí, pasa, Pepe. Vamos recogiendo preguntas, ¿no? Sí, hola, buenas. Yo quería dar solo un par de apuntes de lo que habéis hablado. Hablaba Pepe de que se llaman a los verdes y el oro rojo. Claro, el oro rojo, pero porque no se tienen en cuenta las externalidades, no solo ambientales, sino sobre todo las externalidades sociales. Si cada año nos tenemos que traer un montón de inmigrantes y los propios locales, que yo no soy nadie para hablar de Bonares, de Mover, de Almonte, pero si estas mismas personas les incendian cada año las infraviviendas donde viven, pues así podemos hablar de los rojos, claro. Así sí es los rojos. Y no tienen el oro blanco, Claro, y no tienen el oro blanco. Y creo que me ha faltado, aunque sea de manera indirecta se ha tratado, que no se ha hablado del cambio de sistema de producción. ¿Hasta qué punto los intereses políticos locales, regionales, nacionales, hasta dónde vamos a llegar con este cambio de sistema, con este sistema que es tan invasivo y tan criminal? Porque Pepe hablaba de que Doñana es un símbolo, pero al final Doñana, yo creo que en Andalucía hay territorios que están incluso más explotados que Doñana y que no tienen ese foco puesto. La Sarquía, por ejemplo, lo de la Sarquía es horroroso también. Y ya por último, quería hablar del el papel que juegan los medios de comunicación. Hablaba Leandro del acuerdo informal con Portugal, con el Boca Chanza y con la extracción del Guadiana, pero hoy mismo había un titular en el Español que decía que el Tajo, España le entrega a Portugal el doble de agua de lo acordado en la Convención de Albufeira, decía. Y decía también, y mientras tanto Alicante y Murcia se secan.
Bueno, a ver, el Tajo nace, no sé si es en Cuenca, en Teruel, no sé dónde nace, pero o en Guadalajara, pero no nace ni en Alicante, ni en Murcia, ni es un río de la vertiente mediterránea. Por tanto, creer que el agua es nuestra, ¿por qué? Porque el Tajo nace aquí, entonces a Portugal, ¿qué le dejamos? Es simplemente eso, ya solo eso. Y ya por último, la paradoja era la paradoja de Jevons, que eso todo el mundo la conoce. Lo de la eficiencia, que al introducir más eficiencia, momentáneamente se consume menos, pero más adelante ya... Buenas. Yo ayer o antes de ayer, creo que es el único periódico en el que he leído un poco lo que habéis comentado vosotros. El plan que presenta la Junta de Andalucía antes de las elecciones de la Junta, del Parlamento, cuando de alguna manera se retiró esta ley, es no solamente legalizo o, digamos, le doy una amnistía a los terrenos que ahora mismo están, y además pero no riego, porque eso no entra dentro de mi jurisdicción, pero le pido al gobierno que termine una obra para dar riego, un cumplimiento de unos acuerdos que son del 2014, creo. Pero acto seguido, como sobre los tintos y los días, si tiene jurisdicción la Junta, aumento el caudal junto con la estación del Guadiana y ya le doy riego a todo. Eso es un redondo. Eso no lo está diciendo ahora, ni lo dice la prensa, ya digo, lo he leído solamente en un periódico, y además solamente ocurre otra cosa también. Los terrenos que ahora mismo son ilegales para producir están a 6.000 euros en una hectárea, una vez que se riegan están a 60.000 euros. No es que se riegan, sino que no está prohibido plantar en ellos. ¿Se van a recalificar? Seguro que ya hay alguien que lo ha comprado. Celulosa. Seguro que ya hay alguien que lo ha comprado. A 6.000, claro, y está esperando hacer su agosto, lo cual es un negocio absolutamente redondo. De alguna manera a mí me gustaría que esto fuera simplemente este gobierno, porque el PP se caracteriza por no tener absolutamente ningún escrúpulo en jugar con nada para sacar votos, y que después de las elecciones generales, cuando Europa tiene esto para atrás, pues lo retire. Pero no sé yo si van a tener esas luces como para hacerlo, y simplemente va a ser otro delito, son además suicidas. Yo también tenía la palabra para sobre el micro. Bueno, que era para un par de cosas, ¿no? Que si los ríos que alimentan Doñana, como por ejemplo cuando Alcázar tuvo esto, se cortó el río, y entonces las fuentes que alimentan Doñana, que si están mermadas, y por otro lado, qué porcentaje de agua se lleva Matalascañas con el turismo de todo lo que es ese acuífero y demás. Esas son dos preguntas así completas que pueden contestar. Sí. Buenas. Yo quería decir que respecto a la ecología y a la explotación de la tierra, hay un conflicto ahí de interés. En este caso es por el agua y por la propiedad de la tierra también, porque esas tierras son públicas. Y hay un caso también más llamativo, que es lo que es el Amazonas, la cuenca del Amazonas. Allí hay mucha gente que se dedica, tiene motosierra y se dedica a cortar árboles, a podarlos, a cargarlos en camiones y a venderlos, y viven de eso. Entonces ahora están proponiendo los gobiernos estos que están entrando allí, están proponiendo el cuidado de la selva y el evitar que estos motosierristas sigan haciendo de la suya.
Pero claro, ahí hace falta dinero, para que, por lo menos para compensar a los de las motosierras para que se dediquen a otra cosa. Entonces, a todo el mundo le interesa que el Amazonas exista. Todos estamos interesados en eso, lo que pasa es que no vivimos allí. Entonces, haría falta un compromiso de la gente que no vivimos allá, y más que nada de la gente de los gobiernos, para aportar un dinero para la conservación de ese pulmón, así como también de otros pulmones, también como lo de Doñana, ¿no? Tenía que ser, claro, es una exigencia que le hiciéramos a los gobiernos, a los bancos, a donde está el dinero, para que apoyen, compensen a esta gente por la pérdida de esos cultivos o de esos árboles que venden, que los compensen de alguna manera para que tengamos ese pulmón. Si no tenemos ese pulmón, dentro de unos años no lo vamos a tener. Nada más. ¿No hay más preguntas? Vaya contestado. Vamos a reunir todas las preguntas y luego estamos porque más que preguntas está habiendo opiniones. Tengo otro tema que se me ha olvidado antes, que es, entre estas cosas, un poco también hablando de lo que dice él, dice que hay gente también que ve más. Yo creo que todas estas cosas no se hacen bien las cuentas. Y cuando no se hacen bien las cuentas es porque a alguien no le interesa hacer bien las cuentas. Porque yo creo que también habría que decir que van a perder los legales cuando se les sacrifiquen los terrenos. Habrá que decirle a la gente del puerto de La Cristina, que es el primer puesto de pescado fresco de España, que van a perder si dejan de tener aporte de los ríos. Entonces habrá que poner todos esos números encima de la mesa, un poco, porque a mí me parece que muchas veces, contra todo esto que nos dicen, y cuando nos hablan de creación de buena riqueza, no se hacen bien las cuentas, porque no se habla en ningún momento dado de las pérdidas de. Antes hemos hablado del Ebro, creo que en el Ebro, antes en el delta del Ebro había pescadores, había una flota pesquera de una relativa importancia y creo que ya no existe. Yo no sé si se hicieron bien los números en su momento, pero habría que hacerlos. Ha habido algunas preguntas, sí, breves, que se podían entrar en responderle a ellas, pero sobre todo ha habido planteamiento en el sentido de cuáles podían ser las soluciones, ¿no? Y yo me imagino que ustedes tenéis más que repensado cuál es la alternativa a todo este modelo que ha habido de agricultura intensiva y un modelo que impacta directamente sobre el territorio, ¿no? Entonces, me gustaría que termináramos respondiendo desde el punto de vista de cuáles son las soluciones, las alternativas, ¿no? Yo sí siento ser pesimista últimamente y no veo muy clara la solución. Aquí hay varios planos. Hay un plano que es el de la inmediatez, de la población local, que es la que se beneficia, por ejemplo, de esta actividad que estamos debatiendo aquí, sobre la que estamos hablando, que es muy difícil, yo creo, por mi experiencia, porque trabajo allí, porque vivo allí, porque llevo muchos años en Doñana y pues que es complicado introducir un cambio en el modelo que sustituya los beneficios que generan, que se producen con este tipo de agricultura, con este tipo de actividad depredadora, que yo en cuanto al agua lo tengo muy claro que es una actividad depredadora del recurso, pues me parece que es muy complicado. Y soluciones globales, pues habría que plantearlas, pero yo creo que, en fin, todo pasaría. Una cuestión fundamental, esencial, que yo creo que está desatendida y que hay que incidir en ella, es la de la sensibilización y la educación. El conocimiento es el cimiento sobre el que se tiene que asentar cualquier cosa. Mientras no tengamos sociedades sensibles, que sepamos apreciar la belleza infinita de las meninas y lo que representa un paisaje diáfano como el de Doñana, sin apenas elementos humanos, escasamente transformados, pues, y apreciarlo verdaderamente, pues va a ser difícil que nos tomemos en serio
cualquier medida que además repercuta o pueda repercutir negativamente sobre economías locales. Entonces, yo lo veo ahora mismo tal y como está el mundo y tal y como está ahora mismo también la difusión de la información y el negacionismo que se está generalizando, un negacionismo interesado, muy lamentable respecto a muchas cuestiones que están perfectamente establecidas desde el punto de vista científico, que nadie debería dudar. Pues me parece, yo no veo muy claro el futuro. No sé si a lo mejor estamos condenados al colapso por un exceso de éxito y que pues el medio es el que nos va a poner, el que nos va a traer la solución de manera espontánea. No vamos a tener que trabajar mucho para resolverlo, seguramente, si seguimos así. Seríamos una especie estúpida. Bueno, yo creo que vamos camino de eso. Somos excesivamente buena, podríamos decir, ¿no? Un desarrollo cognitivo hipertrofiado, ¿no? Somos más listos de la cuenta. Hombre, yo creo que todos compartimos, ¿no?, más que pesimismo, con la gran preocupación, ¿no?, por cómo vamos, ¿no?, a la escala local, nacional, internacional, global, ¿no? Pero bueno, hablando de este tema en el que estamos centrados como un ejemplo, ¿no?, como un laboratorio del problema, como hemos estado diciendo, pues bueno, tenemos una buena noticia, que es la paralización de la proposición. Parece ser que no convenía activarla, porque a ver si se van a ganar unos votos en Bonares y en Lucena, pero se van a perder votos en los Alcores, se van a perder votos en Madrid o en Valencia. Pero es una buena señal. Se les ha ido de las manos. Se creían que era pan comido el legalizar regadíos ilegales y el no considerar el efecto sobre un parque nacional, y a lo mejor han considerado que mejor no moverlo, por lo menos hasta después de las elecciones, que ya veremos si lo reactivan. Yo creo que eso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya veremos lo que pasa el 14, ya veremos lo que pasa el domingo. Si somos 500 o somos 5.000, eso va a importar. Eso va a importar. Yo otra cosa que estoy viendo en la actualidad, así como estoy preocupado por cómo ha corrido como la pólvora el bulo del que están derribando presas en medio de la sequía, cuando no son presas de embalse de regulación, sino azudes, salvo algunos casos, porque hay una cultura de la obra hidráulica muy profunda, que hay que respetar, que todo el mundo admiramos los acueductos romanos, que esto viene de muy lejos, ¿Quién no se maravilla del acueducto romano? Etcétera. Hay que respetar las culturas profundas. Pero al mismo tiempo estoy notando, porque estoy todo el día en el tema, de que se va comprendiendo cada vez por más gente que esto no puede ser, que en el tema concreto del regadío no puede ser, que se están haciendo las barbaridades que se acaban de mencionar, pero cada vez más gente abre los ojos y dice, pero ¿cómo se está permitiendo esto? El olivar superintensivo, que hay muchas voces expertas que están cada vez más manifestándose, y está calando algo que era 5, 10, 15 años un mito, que tenemos con los honrados y legítimos agricultores, que todos respetamos, pero que si empezamos a darnos cuenta que no puede ser, ahí hay un avance, ahí no. Y con respecto al cambio, a los cambios globales, climáticos, etcétera, pues desgraciadamente las olas de calor que estamos padeciendo también están empezando a entrar en razón a gente que ya, claro, esto va en serio, desgraciadamente, como tú decías, desgraciadamente, los ecologistas tienen razón. En fin, hay motivos para seguir y de ir discutiendo, aprendiendo. Las cosas que se han dicho han sido, como bien has dicho, opiniones, reflexiones muy interesantes, y para adelante. Ojalá no hayamos llegado todavía a esos llamados puntos de no retorno climáticos que tienen consecuencias devastadoras. En fin, yo también me gustaría dar un mensaje de esperanza, ¿no? En el sentido de que, bueno, mientras luchemos hay esperanza. Si no luchamos no hay esperanza ninguna. Tenemos que seguir peleando por que cambie la lógica de este modelo de sociedad, y en el caso concreto de Doñana, pues porque se tire para atrás la ley, que yo creo que se va a tirar para atrás, la va a tirar para atrás Europa. La va a tirar para atrás Europa. Lo que pasa es que aquí, como muy bien decía Leandro, hay un interés electoralista que ya lo han conseguido.
les fue muy bien planteando la proposición no de ley en las autonómicas y ganaron en todos esos pueblos, y ahora pues posiblemente las municipales ganen en todos los pueblos también, ratifiquen eso, y se van a llevar a la Diputación de Huelva, que es uno de sus objetivos políticos. Pero luego está el problema también de si eso va a tener repercusión en las generales o no. Yo no creo que haya una conciencia ecologista tan amplia como para que eso fuera determinante, pero ojalá lo fuera, porque, como decía al principio, los ecologistas tenemos más razón de lo que nos creemos, desgraciadamente. Mira, bueno, perdóname, he puesto unos datos, que estos datos son nuevos, estos datos no los dice nadie. Hay en esas comunidades de usuarios que han tenido que mostrar, aunque han retirado de la página web, las capturamos antes de que las bajaran de la Confederación Hidrográfica, han tenido que decir quiénes son los concesionarios y los metros cúbicos que tienen concedidos y las superficies de sus explotaciones. Entonces, basándonos en los datos de dos, no la de Bonares, por lo tanto esto es provisional, pero en la de Marismas, que es Alcázar, y Almonte, que es Hinojos y tal, los datos son estos. El 90% de los propietarios, un total de, como veis aquí, de 2.400, el 90% tienen el 22% de las superficies, el 10% tienen el 78%, el 97,5% de las explotaciones tienen el 37%, por tanto el 2,5% tienen el 43%, el 63%, perdón, el 63%. Es decir, sí, hay que reducir, pero no hay por qué reducir linealmente a todos. Reduciendo algo a los más grandes compensas a esas 650.000 familias que justifican la operación, que no son 650, que son 30. Claro, es decir, hay que entrar, igual que los que deterioran el Amazonas, hay algunos que van con machete y otros van con sistemas. Hay que revisar por tanto los regadíos, pero hay que hacerlo con justicia social. No se puede tener el mismo tratamiento a una pequeña familia que tiene una pequeña explotación, que vive de eso, que a uno que tenga muchísimas tierras en regadío, ¿no? Es fundamental, y hasta ahora no se ha dicho, Pepe, tú lo sabes, no se ha dicho, y hemos conseguido que en el manifiesto, que es buenísimo, de la coordinadora Salvemos Doñana, la que convoca la manifestación del domingo, se introduzca ese concepto, aunque sea muy suavemente, el concepto de equidad, de justicia social. De redistribución también. Transición justa. Hay que adaptarse, pero esa adaptación, porque si no, esa gente desesperada se pasa, como se está pasando en toda Europa y en España, a la extrema derecha. Como está ocurriendo en... Hay que combatir socialmente la desesperación de los afectados. Hay un problema ecológico, los chalecos amarillos en Francia. Étnico es social, básicamente. Claro. Y curiosamente te hablan siempre de las 650 familias y no te hablan de los latifundios que hay ahí y los intereses de eso. Siempre te ponen las 650 familias. Estos datos van a misa. Bien, es verdad que hay que matizarlos mucho, pero son datos extraídos de los listados oficiales de los concesionarios que han constituido las comunidades de usuarios de dos de las masas de agua en las que se ha dividido el acuífero del Monte María. De la mano de obra, yo... Claro. La extracción de los 50 hectómetros al año. O sea, lo que habrá que bajarlo de los científicos. Aquí una cuestión que es esencial es la mano de obra. Y eso yo creo que aquí se está hablando también de un asunto social y de una redistribución de la propiedad que yo no lo sé hasta qué punto... Muy difícil, muy difícil, pero el mensaje hay que darlo. Y además el mensaje es políticamente correcto, Pepe, porque es la transición justa. ¿Qué es eso de transición justa? Equitativa. Que la transición, hay sufrimientos, porque hay reducción. Conflicto. Y reducción de, igual que el cambio climático, igual que la justicia con los brasileños que tienen que pagar el pato por no poder, y eso hay que hacerlo, está introducido en la expresión políticamente correcta de transición justa. O
sea, que es mirar al futuro, no es mirar en plan zapatista, con todo el respeto del mundo, o reforma agraria desde el 36, es con perspectiva de nuevos planteamientos de adaptación al cambio global, de transición ecológica justa. Con un empleo justo. Con empleo justo, evidentemente. Y Bueno, en cualquier caso, este acto pretendía, aparte de sensibilidad, de sensibilizar, de informar, de formar, de crear valores también, pues pretendía precisamente abrir ese debate con la ciudadanía, ¿no? Porque es un debate que está mucho en los medios de comunicación, pero que no hay muchas veces la posibilidad de tener un cauce directo para hablar de estas cosas como este, ¿no? Y ya con esto pues me gustaría dar por terminado el acto, entre otras cosas porque nos teníamos que haber ido a las 9:30. Cierra tú si quieres, que quieres decir algo. Como has dicho que no había preguntas, nada que se me queda en el tintero. Hablaba antes de la fauna invasora. Y yo pregunto, sobre todo a Pepe, que es el experto, ¿hasta qué punto una especie puede considerarse invasora? Porque el cangrejo rojo americano, ¿hasta cuándo lo vamos a considerar invasor? Si se introdujo en los años 70. ¿Cómo funcionan esos equilibrios? Porque igual... poniendo una pedagogía además ya, pues ya... Es una pregunta muy técnica y bastante complicada y es difícil de resolver. Yo creo que el límite está en que una especie foránea que tenga una repercusión negativa evidente sobre los recursos originales nativos, pues es mala y es erradicable. Lo que pasa es que en la práctica eso no es posible con la mayor parte de las especies invasoras que se asientan, porque son invasoras por eso, porque tienen mucho éxito, porque funcionan muy bien y una vez que están asentadas, el cangrejo rojo hay que comérselo con papa, sí o sí. En este caso genera también... Empleo. Genera empleo también. Lo que pasa es que ese es un argumento perverso. Ya. La industria militar genera empleo, la droga... Bueno, terminamos porque hay que poner punto y final. Muchas gracias por vuestra asistencia y quería agradecerle a los ponentes en forma de regalo una serie de presentes que tenemos hechos en Solano para la buena gente como ellos, ¿no? Así que, aparte del folletito, y de otras cosas. Primero la camiseta de cambio climático. Segundo, la talega para que la reutilicéis para el pan, no cojáis bolsa, la talega en la puerta o llevarla a la tienda. Y tercero, la taza para no utilizar vasos de usar y tirar, para reutilizarlo. Nada, muchas gracias a ustedes.